Bueno, estamos aquí en La Mañana en Camino, muy felices de recibirles a ambos porque parto de la convicción que será muy útil la charla con todos ustedes. Bueno, casi como un enunciado, les pido a cada uno de ustedes que nos den su primera impresión acerca de lo ocurrido en el día de ayer y el resultado de lo ocurrido en el día de ayer. Pero Eh, bueno, a mí lo que me parece es que, bueno, no es que me parezca, ¿no? En realidad lo que ocurrió ayer era uno de los escenarios que se manejaban, pero no sé si era el que se manejaba con más, el que tenía más probabilidades de acuerdo a la mayoría de las encuestas. Si nos dejamos llevar por los resultados de la mayoría de las encuestas que se habían difundido, incluso hasta la última semana. En ese sentido, este era un escenario que tenía alguna probabilidad, pero para mí no era el que tenía las mayores probabilidades si miramos las encuestas. Si miramos otros números, quizás sí. Si miramos otros datos, quizás sí. En todo caso, puedo hablar un poco después de eso. Y después, la otra como gran impresión es que el resultado de ayer es casi exactamente igual que el resultado de las elecciones de noviembre de 2019, con una salvedad, que es que, y esto lo uno con lo que venía diciendo antes, si interpretamos otros resultados de encuestas que se venían difundiendo sobre la imagen del gobierno y la aprobación del gobierno, en particular del presidente, no deberíamos haber esperado estos resultados. Es decir, el escenario viene a ser exactamente igual, casi un calco en términos gruesos de lo que ocurrió en el balotaje, pero con una imagen del gobierno y una aprobación del gobierno alta y supuestamente fortalecida por la gestión de la pandemia. En ese sentido, me parece que hay como bastantes cosas para pensar en relación a las implicancias de este resultado. Uh-huh. Jorge. sí, bueno, coincido perfectamente con lo que dice Vero. Yo diría que dentro de este esquema de lo que vimos, las escenas de ayer, y bueno, y algunos antecedentes, también resalta mucho el protagonismo del presidente, ¿no? Presidente que sale al ruedo, en lo que algunos podrían considerar como una salida, bueno, en algunos casos, gente que considera que no corresponde que intervenga de esta manera en las discusiones por curso, y en todo caso con la sensación de que podía ser un riesgo, más allá de si era correcto o no era correcto, de que podía ser un riesgo, probablemente tendría un respaldo de encuestas que decían que no era un riesgo, sino que estaba jugando sobre un esquema similar o parecido al que en definitiva resultó de la votación. O sea que era un resultado muy parejo y con una superioridad ligera, pero segura del presidente. Yo creo que es interesante porque esta idea de los americanos hablan de la intervención desde el púlpito, es decir, desde el púlpito, que es una posición de cierta superioridad o de cierta prioridad, se supone. No sé, si alguno ha pasado alguna vez por una iglesia, los púlpitos suelen estar más o menos altos, y el que está arriba del púlpito está por encima de todos los fieles, vulgares y corrientes. Y acá es un poco la idea del púlpito, es algo que viene, quizá Vero me puedas ayudar a hacer memoria. Me parece que el que incluso utilizó la palabra fue Roosevelt, el primer Roosevelt, Teodoro Roosevelt, en Estados Unidos, que hablaba del bullet pulpit, que es esta idea del púlpito como apremio, como acoso sería una traducción más literal, pero es más un apremio, una forma de apremiar a
a la opinión pública, digamos, sin ninguna manera agresiva, como se ha dicho. De todas maneras, uno podría ubicar a la calle en esa... Es la hora del gas. Podría ubicar a la calle en esa posición, hablando desde el púlpito y con esa cierta superioridad que les daba el púlpito. De alguna manera algunos se quejaban precisamente de que hablara desde allí. De todas maneras, hay antecedentes, bueno, ni hablar de esta idea original de Franklin Roosevelt en los años 10, 20 del siglo pasado, pero también hay otros que intervienen, otros presidentes que intervienen, algunos de manera exhaustiva, como López Obrador, por ejemplo, que está prácticamente todas las mañanas despertando a los mexicanos con sus charlas matinales y dictando cátedra, dictando línea. De alguna manera, Mujica tuvo a su manera algunas intervenciones de este tipo, salidas, digamos, que no se sabía si era un comentarista de radio o el presidente de la República, y mucho más atrás quizá se podría ir a Luis Valle o a otros presidentes. Entonces, este es un elemento que me parece que hay que resaltarlo porque efectivamente fue una nota del día de ayer que el presidente estuviera embarcado en forma directa en la defensa de su posición. Bueno, y más allá de eso, que creo que en sí mismo es un capítulo interesante para ponderar, para analizar, para discutir, pero en todo caso, casi llevándolo a un lugar más rústico, le propongo como puntapié inicial. ¿Es sensata la idea de que ayer nadie ganó del todo y nadie perdió del todo? Bueno, en realidad, a ver, el resultado del referéndum es uno y la LUC no se derogó. Entonces, en ese sentido, el gobierno ganó, ¿no? Ahora, sí es cierto que probablemente no se esperaba una votación tan ajustada, ¿no? Y probablemente el gobierno no esperaba, si bien las encuestas mostraban que se venía achicando un poco la brecha, pero sí es probable que no esperaran una votación tan ajustada, ¿no? Y para la oposición, que en este caso básicamente es el Frente Amplio y las organizaciones sociales, y por las organizaciones sociales el principal actor es el PIT-CNT, en realidad el resultado ganador hubiese sido ganar el referéndum, ¿no? Ahora, es claro que ha sido una demostración de fuerza y de movilización muy, muy grande en una campaña que tampoco fue totalmente equilibrada en la presencia de los actores del sí y los actores del no en los grandes medios de comunicación. Entonces, desde ese punto, digamos, una lectura política, si esa es tu pregunta, ¿no? Claro. Desde ese punto de vista, la oposición me parece que sale fortalecida. No solo sale fortalecida en relación al resultado, sino en relación a la capacidad de movilización que pudo mostrar. Que no es la primera vez que la muestra, pero digo, ya había mostrado, en el balotaje ya lo había mostrado, y también lo había demostrado en el proceso de recolección de firmas, ¿no? Y se confirma ahora. En ese sentido, el Frente Amplio y las organizaciones sociales, ¿no? Que tienen vínculos muy fuertes, se presentan como un actor que es una amenaza al gobierno, ¿no? En el sentido de que no es tan fácil activar mecanismos de referéndum en Uruguay, por el umbral que requieren, ¿no?
De hecho, no se activaba un referéndum desde 2003, y los únicos referéndums exitosos fueron los convocados por la izquierda. Se requiere mucha organización para convocar un referéndum, ¿no? Porque el umbral que pide la Constitución es el 25% del padrón, que es más que el 25% de los votantes, ¿sí? Entonces, si hacemos esa lectura, sí, para la izquierda, si bien el resultado óptimo hubiese sido ganar el referéndum, creo que lo que terminó ocurriendo lo deja en una posición bastante favorable, ¿no? En el sentido de que demuestra que es, bueno, un actor relevante y con mucha capacidad de movilización y de convertirse en una amenaza para un gobierno que en el inicio, como resultado de las elecciones de 2019, en algún momento en este programa yo dije que era un gobierno que tenía un mandato político débil. Sí. Porque, por dos razones. Porque forma parte de una coalición fragmentada, por tres razones. Forma parte de una coalición fragmentada, más fragmentada que las coaliciones que conocíamos entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, porque la bancada parlamentaria del presidente es pequeña, es decir, ¿no? El Partido Nacional no alcanza el 29%, y porque la distancia que obtuvo con el segundo en el balotaje es muy reducida, ¿no? Y en general la ciencia política dice, bueno, los presidentes tienen mandato político fuerte cuando la distancia con el segundo es de más de 10 puntos y cuando su bancada parlamentaria es mayoritaria o cuasi mayoritaria. Eso le permite tener a los presidentes las manos más libres para hacer política pública. En este contexto, si bien podríamos pensar que el mandato político de Lacalle se favoreció por la pandemia y por su aprobación, por la aprobación de la opinión pública en su gestión, en realidad lo que vemos ahora es una situación, un escenario casi igual al escenario del balotaje, ¿no? Desde mi punto de vista reafirma esta idea de que el mandato político de Lacalle es débil, en el sentido de que tiene un actor que se constituye en una amenaza, ¿no? Ahora me parece... Sí, no, termina por favor. Y que puede activar otro referéndum, que claramente puede activar otro referéndum en el caso de que el gobierno impulse legislación que no es popular, ¿no? Como la ley de la reforma de la seguridad social. Bien, en particular la reforma de la seguridad social creo que está inhibida de ser llevada a consulta popular, pero no estoy del todo seguro por las características de esa ley, así que aunque eso ocurriese... Y implica impuestos. Claro, claro. Pero igual me quiero detener, y le pido auxilio ahora a Jorge, porque me quiero detener en esto último que acabas de señalar, Verónica, que me parece importante. ¿Pero por qué me parece importante? Porque además de que me parezca importante, advierto que sobre el mismo asunto hay distintas lecturas, pero ya no lecturas distintas, sino francamente contradictorias, porque esta idea del mandato político frágil con el que se inicia este gobierno en general y el presidente en particular, yo recuerdo perfectamente cuando lo manejaste en este programa y enunciaste estas mismas razones. Sin embargo, ayer hizo especial hincapié los voceros o cercanos al presidente, integrantes del gobierno, pero el propio Lacalle hizo hincapié en algo que podría resumirse de este modo. ¡Epa! Resulta que 2 años y pico después que estamos gobernando con la pandemia, como si la pandemia, parten en este análisis como que la pandemia jugó en contra. Hay otros análisis que dicen que jugó a favor, pero bueno, demos por bueno ese relato. Con la pandemia, con las dificultades objetivas que tuvimos, no solo no hemos perdido voto, no solo no hemos perdido consideración del soberano, sino que incluso lo hemos mantenido. Y algo así como, a ver cuántos gobernantes podrían darse el lujo de eso. ¿Dónde nos colocamos a la hora de analizar? Te lo pregunto entonces a vos, Jorge, esto. Sí,
Bueno, yo creo que acá lo que de alguna manera respondió a esta pregunta tuya fue el propio presidente, que se colocó cuando le hablaban de diálogo, cuando hablaban de negociación. Dice, bueno, vamos a entendernos, el presidente soy yo. Es decir, el que puede iniciarlo, puede decir, claro, bienvenido el diálogo y bienvenidos los puentes, que los buscamos todo el tiempo, pero los que plantean la política y las proposiciones políticas, que tienen el deber de hacerlo, el deber político y de alguna manera el deber institucional, es la presidencia, es el presidente, es el jefe del Ejecutivo, el jefe del gobierno, llamémosle, estrictamente como correcto. En todo caso, entonces, lo que puede hacer es, se habla de un diálogo para discutir las propuestas, variar algunas cosas, cambiarlas, en fin. Pero insistió mucho, llamémosle, en el protagonismo presidencial. Protagonismo presidencial que se evidencia por la participación directa del presidente en estas jornadas, que puede ser una participación discutible, y protagonismo presidencial que el propio presidente se encarga de subrayar y decir, acá el que habla soy yo, el que habla por el gobierno. Y si hay diálogo, el diálogo tiene que ser a partir de las propuestas que nosotros hacemos. Y no en esto de una suerte de comité de relacionamiento entre el gobierno y la oposición, del que salieran esas propuestas, que se discutieran directamente las políticas. No parece ser esa la postura. Entonces, me parece que es una posición. Se insistió, y bueno, y dice bien Verónica que hay una debilidad de origen. La impresión es que, más allá de la debilidad de origen, el capital político del presidente, y esa debilidad se ha remontado en cierto sentido. Se ha remontado porque él actúa actúa, ejerce una cierta fortaleza, o actúa ejerciendo una cierta fortaleza, ojo, frente a la oposición y frente a los suyos, porque también lo hace con respecto a los socios, a los socios de la coalición, ¿no? Me parece que es interesante, porque no es una relación uno a uno Frente Amplio Partido Nacional, sino es una relación Frente Amplio, que tiene una composición seguramente compleja, complicada, pero es un partido unificado con sectores muy fuertes, con protagonismos sectoriales muy fuertes, pero es un partido. Del otro lado hay efectivamente una coalición, y el jefe de la coalición es el partido de punta, y él me parece que ha querido ejercer y dejar mostrado que es el partido de punta y es el que lleva la batuta en este asunto. Y no es un desmedro para Manin ni para Sanguinetti, es simplemente marcar la posición de puntero. Bien, bien. Yo, Sí, Vero, adelante. no, quería decir algo sobre una puntualización sobre lo que vos dijiste antes, Ale, respecto a la interpretación de este escenario y de que para mí no es correcto, porque es como dar vuelta al argumento. Me parece que no es correcto decir ahora, que lo he escuchado de algunos colegas tuyos hoy de mañana. No es correcto decir que ahora, porque después de 2 años de pandemia, entonces el gobierno, en función de los resultados de ayer, el gobierno sale fortalecido, porque en realidad la mayoría de los analistas lo que venían repitiendo, y de acuerdo al resultado de las encuestas de aprobación del presidente y de la gestión del presidente, la pandemia hasta ahora más bien había favorecido al gobierno, no desfavorecido, ¿no? Sí, En claro, el sentido de que la aprobación, si miramos las encuestas de opinión pública, la aprobación de la calle iba en aumento y la desaprobación era baja, o es baja, ¿no? Entonces,
En ese contexto es donde yo digo, y creo que esa es la lectura que hicieron muchos de los políticos de la coalición y muchos de los periodistas de los grandes medios de comunicación, de que este escenario no iba a ser el que ocurrió ayer. Claro, claro. ¿No? Iba a ser un poco más, la brecha iba a ser un poco más larga, ¿no? Entonces, me parece que no está bien dar vuelta el argumento, porque en realidad la pandemia a la calle Pou no lo desfavoreció, sino que la gestión, el presidente es el presidente y el ministro de Salud son muy bien evaluados en relación a la gestión de la pandemia. Claro, el ministro de Salud es un mártir. Sí, exacto. El ministro de Salud es un mártir del coronavirus. Sí, y además se agarró coronavirus. Entonces Bueno, me parece que esa lectura es candidato no a la presidencia. No, es candidato a la presidencia. ¿no? Pero entonces, me parece que esa lectura no es correcta, ¿no? Y no vale cambiar el argumento a último minuto, ¿no? Sí, es cierto, yo voy a Jorge de vuelta antes de irnos a una breve pausa. Es cierto lo que decís, Verónica, porque en todo caso, tan favorable ha sido para el gobierno la pandemia que incluso en la conferencia de prensa que sustituyó a la inicialmente anunciada cadena, como último mensaje, todos recordamos que el presidente arranca en el marco de la decisión de ayer domingo, o sea, a propósito de la consulta popular, no arranca hablando ni de la ley ni de los 135 artículos, arranca hablando de la pandemia justamente, porque es obvio que el presidente con todo derecho allí se siente, desde el punto de vista político, que ese es un argumento que juega muy, muy a favor de su gestión y de la mirada que el público tiene para con su gestión. Eso me parece que está fuera de discusión y me parece que también es muy válido que el gobierno lo utilice como un argumento, digamos, nos va bien a pesar de la pandemia, cuando en realidad se sabe que la pandemia no es a pesar, es justamente en buena medida, seguramente no la única, gracias a la pandemia. Cuesta más entender de ciertos analistas que se supone que no forman parte de la lógica del análisis del gobierno, que sostengan ese mismo discurso señalando que al gobierno le va bien a pesar de la pandemia, que al presidente le va bien a pesar de la pandemia, cuando es obvio que la pandemia jugó como un aliado. Según tengo entendido, además, me lo han enseñado ustedes, no en el Uruguay, sino cada vez que hay eso que creo que Botinelli alude como la defensa de la bandera, es decir, cuando hay algo que viene de la afuera, sorpresivo, que afecta incluso cuestiones que tienen que ver con la identidad e incluso con la sobrevivencia. Una agresión. Una agresión, exacto. Hay casi como un comportamiento natural del público de alinearse detrás del mandatario. Parece ser algo que puede entenderlo. Si el mandatario saca la cara. Si alinearse si el mandatario saca el pecho, saca la cara. Claro. Es el punto. Digo, no es automático. El mandatario tiene que hacer su trabajo, digamos. El presidente tiene que ejercer el liderazgo, digamos. No, y la calle lo hizo y lo hizo bien, sin duda alguna, ¿no? Lo hizo bien y tiene un ordenamiento interno en sus apoyos y en la coalición, y tiene una relación importante. Me parece a mí que funciona bastante bien. Y eso en realidad está bien, ¿no es? Me parece que desde el punto de vista del Uruguay, este esquema de ciertas paridades que de alguna manera han estado boyando en el ambiente en varias instancias. Se repiten incluso algunas cifras muy parecidas en otras instancias electorales. Bueno, le hace bien decir que esto, no es que no haya ganadores y no haya perdedores. Yo diría mejor lo que alguna vez creo que te dije, esta idea de los ganadores no ganan por mucho y los perdedores no pierden por mucho. Y eso, desde el punto de vista, más allá de quiénes son y las simpatías o las antipatías que haya de por medio, desde el punto de vista de un sistema político, de un sistema de partidos, no es nada desdeñable. Es decir, que un opositor se
se defonde o que un oficialista se defonde, quede una situación asimétrica en el sistema de partidos y en el sistema político, no es bienvenido. No es bienvenido desde el punto de vista de la dinámica, de la dinámica política democrática. No, lo bienvenido es que se sostengan, que sean peleadores, que cada uno le cueste lidiar con el otro. Esa es la idea buena de un sistema como ha sido en general el nuestro en los últimos años. Les propongo a ambos una breve pausa, al regreso seguimos y quiero, entre otras cosas, bueno, hay muchas puntas de las que tirar en este ovillo, pero en todo caso hay un asunto ahí sobre el cual Verónica ha hecho hincapié que me parece que es interesante y es, resulta que el resultado se parece muy mucho al balotaje, resulta que esto arroja esta máxima que suscribís vos, Jorge, acerca de que el que gana en Uruguay en general no gana por mucho y el que pierde no pierde por mucho y eso termina siendo una fortaleza. Sin embargo, los días previos al domingo, las últimas semanas, el pronóstico acerca de lo que podía ocurrir no indicaban exactamente eso. En todo caso, resultaba mucho más natural, mucho más previsible, de acuerdo a esos anuncios, encuestas mediante y análisis mediante, que el triunfo del voto celeste iba a ser más holgado, más amplio, y finalmente ocurrió, no digo todo lo contrario, porque ganó el voto celeste, pero sí fue muy parejito. En todo caso, eso previo a lo que terminó ocurriendo, ¿cómo se puede adjetivar? Uy, la gente a último momento, como ya había pasado en noviembre del 19, cambió. Uy, resulta que cuando le damos información al público, no le damos la información más adecuada acerca de la proyección de las encuestas. ¿O qué? ¿Qué es lo que entienden ustedes pudo haber pasado? Arrancamos por ese punto al regreso de la pausa. ¿Sí, Jorge? ¿Sí, Vero? Sí. Buenísimo. Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino, estamos poniendo la mañana en camino con los analistas, con los doctores en ciencia política, investigadores y docentes de la Universidad de la República, Jorge Lanzaro y Verónica Pérez. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7 y hoy arrancamos escuchando a Lady Gaga, que la extraordinaria cantante, compositora neoyorquina, cumple 36 años y muy temprano en la mañana me mandó un mensaje diciendo que quería festejarlo acá con nosotros. No me negué, así que le estábamos escuchando a ella. Pero también hoy, ahora, estamos escuchando a Miguel Hernández, a Serrat interpretando Elegía, uno de los poemas de Miguel Hernández. Hoy también nos ayuda a poner la mañana en camino Miguel Hernández, el poeta español muerto en las cárceles de Franco, justamente el 28 de marzo de 1942. Con solo 31 años tenía Miguel Hernández. El grande Miguel Hernández. Sí, claro que sí. Y me parece que, bueno, uno de los maravillosos, no quiero desviarme del tema, pero una de las cosas por las cuales podríamos decir así, haciéndonos entre todos una guiñada cómplice religiosa, tiene ganado el cielo Joan Manuel Serrat, creo que lo tiene ganado por más de una razón, pero una de ellas es que bueno, logró poner en un punto de destaque justo y necesario la obra de Machado, pero quizás fundamentalmente la de Hernández, que era un poquito menos conocida que la obra de Machado, ¿no? Sin duda, lo llevó al estrellato mayor. Exacto. Siempre recuerdo, cada vez que hablo de estos temas, perdón la digresión, siempre recuerdo al queridísimo poeta, tuve el honor de definirlo, puedo definirlo como el querido amigo, Washington el Bocha Benavides, que siempre decía él, poeta uruguayo que seguramente ha sido el más musicalizado de la historia, y si no está pegando en el palo, él decía, cuando uno necesita de poesía, inexorablemente tiene que ir hacia ella, pero cuando la poesía se transforma en canción, la gran ventaja que tiene es que la poesía va a la gente, no la gente tiene que ir a la poesía. Entonces él se mostraba tan agradecido por aquellos músicos, compositores que habían transformado en canción su poesía. Bueno, justamente lo que hizo Serrat con Miguel Hernández. Gran juglar, sí, un gran juglar, Serrat. Yo lo conocí cuando todavía no era conocido, yo no sabía ni cómo se llamaba, y fui un día a un acto en Barcelona y cantaba él, me encantó, pero yo no sabía quién era. Después con los años me di cuenta que había estado
con esa gloria sin yo saberlo, y él tampoco. Él no se dio cuenta que yo estaba en el público. Él no se dio cuenta que estaba al lado de una gloria también. No, para nada. Fue una coincidencia fantástica. Bueno, chiquilines, había quedado antes de la tanda y advirtiendo que hay casi infinitos vectores, variantes de análisis acerca de lo que ocurrió ayer. Y bueno, y como cualquier cosa humana y mucho más en la ciencia política, lo que ocurrió ayer es fruto de muchas cosas a su vez y lo que ocurrirá hoy y así sucesivamente. Pero me parecía muy interesante esto que planteó Verónica, porque de alguna manera es probable que explícitamente no se quiera admitir o no todo el mundo lo haga, pero de alguna manera estaba dada las cosas como para que el resultado fuera otro. No en el sentido de quién iba a ganar, que el sí, es decir, el no, el celeste, era la opción favorita, pero la distancia se podía prever por los anuncios previos justamente de que la distancia iba a ser mayor. No solo no ocurrió eso, sino que fue un final muy, muy extremada, subrayadamente parejo. ¿Qué lecturas pueden hacerse acerca de eso? ¿Cambió el público? ¿Cambió la intención de voto a ultimísimo momento? ¿O estamos midiendo mal la intención de voto y en ese sentido nos lleva a otro tipo de análisis? No sé quién empieza. Bueno, como vos planteaste el tema, le propongo a Bueno, Jorge que arranque. dale. Bueno, meterse con el tema de las encuestas para mí es un dilema. Realmente yo no estoy en condiciones. Sí, que en general tengo buena opinión de las encuestas. Tengo buena opinión básicamente por dos razones. Primero, porque los encuestólogos uruguayos, empezando por los próceres del asunto, me refiero al gran César Aguiar y al Sordo González, eran figuras sumamente competitivas, y competentes, quiero decir, competentes, y hicieron una siembra realmente muy sólida desde sus trabajos. Por supuesto que había había otros antecedentes, pero digamos, el empuje en el que todavía creo que estamos, el ciclo de vida de las encuestas, fue un puntapié que ellos dos, con algunos otros que también ayudaron, que no es necesario nombrarlos a todos, pero ellos fueron un poco los cabecillas de esa. Y la otra cosa que me parece que es sumamente importante es que no solo eran tipos competentes, sino que es una estructura sumamente competitiva. Las encuestas no se pueden descuidar en su trabajo, en su competencia, en su ejercicio de adivinar las cosas, porque tienen una situación de competencia muy grande. Y eso también es, las dos cosas juntas, actores encuestólogos competentes y en un horizonte muy competitivo, la competencia es buena en cualquier caso, siempre ayuda a que la gente sea mejor, a que las cosas sean mejores, y los caballos de carrera y las carreras de embolsado, todo lo que es competencia, hace que los competidores sean mejores y que si no quedan por el camino. Entonces, ese me parece que es un punto realmente muy importante y hay que ver entonces si lo que pasó fue eso, que todavía la ciudadanía no estaba inclinada, tenía márgenes de dudas, de votos de gente que no se sabía que iba a votar o que no se pronunciaban, que tendían a posiciones de voto en blanco, de votos anulados, y que de alguna manera en ese periodo para eso son las campañas de un lado y del otro, se fue alineando para este resultado mucho más parejo. ¿Vero? Sí, bueno, yo primero coincido con Jorge en que las encuestas en Uruguay son hechas, tienen una historia de profesionalismo, ¿no? En el sentido, y desde ese punto de vista, las encuestas son un instrumento más que tienen las ciencias sociales para estimar distintos parámetros, ¿no? Distintos fenómenos. Y en Uruguay las encuestas suelen ser, y
encuestas que hacen la mayoría de las encuestadoras, que son profesionales y quienes están al frente son profesionales de la más alta calidad. Esto no quiere decir que las encuestas, como instrumentos de aproximación, no puedan tener errores, ¿no? O sesgos. De hecho, en el mundo las tienen, ¿no? Y en Uruguay también lo han tenido, ¿no? Pero respecto a tu pregunta, entonces, de qué pasó a último momento, porque con las encuestas no veíamos ese escenario de paridad, salvo en una encuesta que se difundió la última semana, que fue la de este consorcio que tiene La Diaria, que daba un escenario La parejo, urna. ¿no? Sí, Daba la 43, daba 43, y además lo otro que daba esa encuesta, que no estaba así de claro en el resto de las encuestas, era que los indecisos, también había paridad en los indecisos, ¿no? Cuando en las otras encuestas, en realidad cuando uno miraba las características de los indecisos en el resto de las encuestas, los indecisos parecían que una proporción mayoritaria se volcaría al no, por la interpretación que uno podía hacer, ¿no? Entonces, yo tengo sobre este punto, yo desde el inicio tuve una interpretación que, bueno, para la que no tengo pruebas tampoco, ¿no? Son simplemente especulaciones, que es mirando las encuestas y mirando el resultado, que es la siguiente. Como dije al principio, habilitar un referéndum es muy, muy difícil en Uruguay. Y era más difícil aún por el umbral que la Constitución requiere. Y era más difícil aún en el contexto en el que se convocó este referéndum, que era un contexto donde, en el medio de la pandemia, ¿no? Con restricciones a la movilidad y donde no se pudieron hacer actos y la universidad estaba cerrada, ¿no? Que también suele ser un actor que activa en este caso, en este tipo de temas. Así todo, las organizaciones que juntaron firmas lograron juntar firmas que representaban el 30% del padrón electoral. Y el 30% del padrón electoral, como el padrón, no, como en realidad quienes van a votar son menos, ¿no? En este caso fue el 85% del padrón el que votó, ¿no? En realidad el 30% del padrón es más que el 30% de los votantes, ¿sí? Entonces, si uno hacía ese cálculo, era raro, por lo menos había que dudar un poco de las encuestas que hasta casi la última semana mostraban que el sí tenía una intención de voto cercana al 30 y pico %, y eso lo hacía muy cercana a las firmas que habían logrado, ¿no? Entonces eso te hacía pensar dos cosas: o la organización era absolutamente eficaz, ¿no? Y habían juntado en firmas todos los votos que tenía, Claro. o había un problema de subestimación del sí. La otra interpretación es la estimación era absolutamente las organizaciones que impulsaron el sí eran muy eficaces y juntaron todos los votos que tenían, todos los votos duros que tenían, o más o menos duros que tenían en firmas, y la campaña tuvo un efecto muy importante, ¿no? Yo creo que, bueno, no tengo datos para decir esto, pero por lo menos me permito dudar respecto a que era difícil, que me parece un escenario difícil que los votos reales hubiesen sido desde el inicio el 33%, como marcaban algunas encuestas, ¿no? Eso lo hacía como muy cercano a las firmas que se habían juntado. Y bueno, y si uno usa el supuesto de que la gran mayoría de quienes firmaron en realidad iban a votar, ¿sí? Uh-huh. Eso me parecía, me hacía dudar respecto a que las estimaciones no tuviesen un sesgo, ¿sí?
Que a esto obviamente no le estoy poniendo ninguna voluntad, ¿no? Sino que digo, siempre las encuestas son un instrumento imperfecto como forma de medición. De todas formas, tampoco es, digo, no es fácil decir que, o por lo menos tampoco tenemos datos para afirmar qué efectos tuvieron las campañas, ¿no? Más allá de esto que dijo Jorge, que es cierto que las campañas tienen efectos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el efecto real que tuvieron o que tuvo la campaña del sí para acercar tanto la posición a la del no? Me parece que no tenemos elementos para decirlo con certeza. ¿Sí? Bien. Sobre esta última reflexión de Vero, ¿algún comentario, Jorge? Porque tengo para el final un otro ítem que me gustaría abordar con ustedes. No, yo creo que ya más o menos dijimos todos. Creo que siempre queda zumbando, bueno, entre las montones de cosas que no sabemos medir, que no podemos medir, que Vero mencionó muy bien, está ese tema de la intervención del presidente, que tampoco sabemos medir, pero que uno, por haber escuchado por ahí, encuentra que efectivamente pudo haber tenido una incidencia relativamente importante. No sé hasta dónde, y no sabemos ni sabremos nunca, pero me parece que, claro. que lo fue. Lo fue y por algo insistió, porque no intervino una vez, intervino un par de veces. Bien, para terminar por hoy, porque arriba de la mesa les quiero proponer en realidad tengo dos arriba de la mesa sobre los cuales hablar. Por un lado, el instrumento, es decir, consulta popular, democracia directa, es decir, herramienta de democracia directa, que yo he notado, pero admito que esto es una percepción y por lo tanto está cargada de subjetividad, porque no he hecho un estudio objetivo sobre el tema. Tengo la sensación que mucho menos que otras veces, cuando este instrumento se llevó adelante, en general, los que lo vivían como una buena noticia, la posibilidad de que el público se expresara, y los que vivían como una mala noticia, no era mi idea, pero en general había, hasta porque quedaba mal decir lo contrario, cuando se usaron estas herramientas, la idea es, bueno, qué bueno que el soberano podrá expresarse y de ese modo, utilizando la herramienta de la democracia directa, mejoraremos la convivencia republicana, democrática y la calidad de la propia democracia, etcétera, etcétera. Para esta última, la que ocurrió ayer, no solo no ocurrió en esa dimensión lo que acabo de citar, sino que al contrario se insistía mucho con la idea de que esta herramienta era un palo en la rueda, pero que además, porque ponerle que la imagen de un palo en la rueda puede reducirse a una mirada de carácter político, pero además incluso se insistía con que quienes proponían esta herramienta era hija de una circunstancia, de un pensamiento y por ende de una conducta antidemocrática que se oponía a lo resuelto por el Parlamento, Legislativo, el Congreso, desconocedora del resultado de las urnas en la última elección nacional y que por lo tanto era hija de una falta de vocación democrática. Entonces, acá me parece que parte del público puede quedar perdido, porque por un lado advertimos que esta herramienta constitucional no solo no le hace mal a la democracia, sino para muchas miradas, incluso tengo entendido que internacionales, fortalece la misma y que por otras razones Uruguay marca bien en esos ítems. Y por otro lado, otros que te dicen, che, esto en realidad lo que quiere es desconocer el resultado electoral, no le hace bien a la convivencia democrática y desconoce incluso el rol de los partidos políticos como representantes de la sociedad y además el Congreso como la voz que está mandatada a hacer las leyes exclusivamente. ¿Dónde nos colocamos? Le pido a los profesores que nos ayuden a entender eso. ¿Yo? Sí. Dale, Jorge. Bueno, yo digo, tengo sobre eso dos opiniones. En primer lugar, que me parece que los mecanismos estos de democracia directa, de pronunciamiento directo, de mecanismos plebiscitarios, son bienvenidos en dos circunstancias bastante
específicas y que no siempre se dan en todos lados. Una es que obren en el contexto de un sistema político dominado por el sistema de partidos. No es lo mismo, es decir, un sistema que se vuelve plebiscitario y recurrentemente plebiscitario si no hay un sistema de partidos que encauce, que modere, que asuma responsabilidades, que sea muchas veces, y es lo que ha pasado, sea muchas veces el actor propositivo de este tipo de mecanismos. Que los actores de partidos jueguen en el territorio del plebiscito con el bagaje partidario y sí, me parece que este es un punto realmente o sea, que no sea una vida plebiscitaria permanente, que sería absolutamente fatal. La democracia representativa es absolutamente fundamental, decisiva. Es decir, no podríamos vivir con el corazón en la boca decidiendo sobre cuánta cosa podría haber por decidir. Por algo hacemos esta delegación política, esta división social del trabajo político, en la que unos tienen que trabajar como representantes y para trabajar como representantes tienen una tensión muy particular con su representación, con lo que están jugando, con las posiciones y los conjuntos ciudadanos a los que se supone que representan o quieren representar. Entonces a mí me parece que en ese sentido no hay que lamentar, no es lo mismo que haya plebiscitos y fórmulas de tipo plebiscitario en países donde los sistemas de partidos son flacos o inexistentes o realmente muy perforados. Eso sí que me parece fatal. Acá no, porque son No es el caso de Uruguay, claro. Los partidos son los actores. Son los actores en este otro sistema que no es el de los arreglos parlamentarios, etcétera, etcétera, negociaciones. La democracia nuestra, creo que te lo dije alguna vez, Ale, es una democracia de negociadores y votantes. Negociadores y votantes que viven en las dos teclas permanentemente. Y es una cosa que se marca claramente en la segunda década del siglo XX, y es un sello de la democracia uruguaya estar jugando siempre con esta tensión entre negociadores y votantes. Me parece que es una buena cosa. No, está bien, perdón. Sí, yo pienso como Jorge, pero además, capaz que 2 puntos más. Primero, en Uruguay tenemos 2 tipos de mecanismos de democracia directa, los referéndums y los plebiscitos. Uruguay es los referéndums son contra leyes, los plebiscitos son reformas constitucionales. Uruguay es uno de los pocos países, no sé si no es el único de América Latina, que tiene referéndums contra leyes, ¿sí? Otros países tienen referéndum, Suiza tiene referéndum contra leyes y algunos estados de Estados Unidos también lo tienen. Es difícil, ¿no?, activar estos mecanismos porque se activan por un umbral de firmas o de adhesiones, ¿no?, muy alto. Es el 10% en los plebiscitos y el 25% del padrón en los referéndums. Esto quiere decir, y esto fue pensado de este modo, creo, por el legislador, para que no se estén activando mecanismos de democracia directa todo el tiempo, ¿no? Entonces, además, me permito, disculpen, sí, es lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, desde el 85 hasta ahora se activaron 14 mecanismos de democracia directa, de los cuales solo 3, sí, ahora no me recuerdo mal, fueron referéndums. 4, ¿no? El resto fueron plebiscitos. Activar un referéndum requiere una organización, ¿no?, muy importante. Y otro punto que quería decir respecto a este comentario que hacías vos es que tanto la derecha como la izquierda han activado estos mecanismos. Por lo tanto, ese argumento de la democracia de no conviene porque va por encima de la democracia representativa, bueno, en realidad tanto la derecha y la izquierda los han activado cuando consideraron que era estratégico para sus intereses.
E incluso la derecha intentó activar, en mi mente vienen 3 referéndums y no pudo hacerlo, ¿no? Uno es el de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el otro el de la ley trans, y creo que la ley de inclusión financiera también hubo un inicio de intento y no fue posible porque no llegaron a las adhesiones necesarias, ¿no? Requiere mucha organización. También hubo un intento, si querés, perdón la grosería, por izquierda con la ley de riego. Sí, ahí, con la ley de riego, tenés razón, que tampoco se llegó, tenés razón, ¿no? Hay un tema perdón, un aviso solo para coincidiendo con lo que estás poniendo, pero no, me parece que incluir en ese el tema de la magnitud de los problemas. La magnitud no es decir, son problemas relevantes y problemas que los políticos, y en el caso uruguayo, los partidos, proyectan como relevantes. No es, bueno, pueden ser relevantes, no puede ser cualquier cosa, los partidos no pueden transformar cualquier cosa en relevante, tiene que haber un pie de relevancia fundamental y los partidos tienen que encargarse de que esa relevancia sea pertinente, sea impactante, la gente diga, sí, sobre este tema, bueno, no, yo qué plomo, tengo que ir a hablar de este tema, ¿por qué no lo arreglan ellos? Es decir, muchos dicen eso, pero en general, si bajamos mucho, si se bajara mucho el nivel de acciones, de estas acciones directas, estaríamos desgastando y desestimulando, organizándole una usura al mecanismo que hay que cuidar. Perdón, no, era eso, que entonces la respuesta para mí a tu pregunta es no, ¿no? En realidad, digo, complementando lo que dice Jorge, en realidad los mecanismos de democracia directa en Uruguay, cómo están diseñados y cómo se han usado, están lejos de corroer la democracia representativa. Y entonces... En las tenemos la Suiza de Europa. La antítesis de la Suiza de Europa, que viven tirándose el referéndum por la cabeza. Claro. Exacto. No, lo quiero decir porque yo lo señalaba en la pregunta, que a mí me resultó un tanto novedoso, pero repito, es solo una apreciación subjetiva. Ojo, Jorge, que cuando te alejaste te desaparece casi enteramente tu cara y el público femenino adulto me lo reclama. Lo que quiero decirles es que, a ver cómo, porque quiero ser preciso en la consulta, y es advertir que en el marco de la utilización de este instrumento, que como ustedes acaban de decir, sometido al rol importantísimo que inexorablemente los partidos políticos juegan en nuestro país, que se usa, a pesar de que se empieza a usar con relativa frecuencia, llega por las altas exigencias que tiene muy de vez en cuando, y que de alguna manera no implica ni genera una predisposición negativa para con la democracia representativa, alguien podría decir, sino todo lo contrario. ¿Por qué creen que en este contexto, desde mi perspectiva, por vez primera o por lo menos en forma muy subrayada, se advirtió una queja, una disconformidad, un discurso negativo para con el instrumento, no para con las razones, que ahí sería legítimo, para con el instrumento, frente a qué nuevo escenario, si es que podríamos hablar de un nuevo escenario, con relación a las herramientas de la democracia directa estaríamos instalados, o no da para exagerar? No, yo creo que en realidad no, para mí pertenecen estos comentarios al juego político y a las estrategias políticas, pero desde el punto de vista técnico eso no es así, digo, perdería un examen, ¿no? Perdería un examen de ciencia política si se dijera esto, ¿no? Por las razones que hemos dicho, las que ha dicho muy bien Jorge, el funcionamiento de estos institutos, de estas reglas en el marco de democracias donde los actores principales son los partidos, ¿no? Y además... Si se dijeran un examen, cosa que se dijo a cada rato en el marco de la campaña, ¿no?
Está bien, pero digo, los actores políticos tienen sus estrategias y usan sus discursos más o menos polarizadamente de la forma en que lo entienden conveniente, ¿no? Pero técnicamente no es así, no Sí. funciona. Digo, la evidencia va para otro lado, en realidad. Es verdad, coincido. Me permito recordar nada más que así como hoy citabas algunos argumentos que no solo eran traídos y manejados, hoy escuchabas, creo, a actores políticos, sino también a actores de la comunicación, Mm. mediáticos. Este argumento yo lo he escuchado por parte de presuntos analistas o comunicadores o periodistas, lo he escuchado también mucho arriba. De los actores políticos, repito, yo lo respeto en el sentido que está bajo la lógica política, pero ya de otros actores me cuesta un poco más entenderlo. Jorge, ibas a decir algo. No, no, en esto de evaluar un poco la bondad o la importancia, en este caso, me parece que un elemento sobre el que habría que hacer más, un estudio más cuidadoso, es sobre el objeto, porque la LUC, que es el objeto, se transformó en una entelequia. Es decir, si hablábamos de estar a favor o en contra de la LUC, como si fuera la flaca de la esquina, no sé quién era la LUC. ¿Quién es la LUC? ¿Qué es la LUC? ¿Qué hay adentro de esa ley? Para unos basta con que sea una ley ómnibus que tiene una cantidad de normas metidas, subidas a caballo de un proceso legislativo más o menos apurado, relativamente apurado, o simplemente, bueno, ¿cuáles son las cosas que hay adentro? ¿Cuánta conocimiento ciudadano se generó? Había antes muy poco. ¿Cuánto se generó en esta campaña para decir adentro de la LUC estamos en contra o a favor porque se trata de esto, se trata de aquello, se trata de esto, problemas de adopción, problemas de esto, problemas del otro? Me parece que esa apertura de la caja Pandora, de la lata de galletitas de la LUC, Sí. para mostrar qué es lo que hay adentro, es uno de los efectos positivos, Mm. yo diría no suficientemente positivos, no fue todo lo efervescente que podía haber sido o que debería haber sido para poner realmente en el conocimiento de los ciudadanos cada uno de los rubros que estaban en juego. Se abrió, por suerte, ¿m? Y dejamos de tener, pero siguió habiendo esta look, anti-look, como si estuviéramos, bueno, una sigla que no sabemos muy bien qué hay adentro. Bien, bueno, me queda un montón de asuntos. Por lo pronto, de aquí en más, yo hoy jugaba con la idea que podíamos abordar. En todo caso, se los tiro para que me lo dejen como titular, pero lo desarrollamos otro día. A los profes que ustedes son, me gustaría preguntarles de qué hablamos. ¿Se acuerdan de doña Soledad cuando decía Cita Rosa, qué es lo que quieren decir con la palabra libertad? Bueno, ahora me gustaría preguntarles a ustedes, pero a modo de titular, porque otro día los invito a que lo desarrollemos más. ¿Qué es lo que quieren decir con la palabra diálogo? Porque veo que a partir de este muy parejo resultado, lo que podríamos llamar los representantes de la oposición reclaman un diálogo político, ¿verdad? De mayor envergadura. Y el presidente le responde, ¿diálogo político? Pero si yo hablo con el PIT cada vez que viene, cada vez que quiere, van a la torre ejecutiva. Entonces, diálogo es sinónimo de hablar. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de diálogo político? Casi como un titular. Me gustaría que me lo respondan casi en el final, mi queridos Jorge, mi querida Vero. Bueno, creo que son... Perdón, no, yo iba a decir No, una dale, dale. cosita, que me parece que para la oposición lo que están pidiendo con diálogo político es cierta moderación en varias de las reformas que el gobierno tiene en agenda y varias que anunció ayer. Solo eso me parece que puedo decir. De ahí a que se constituya un mecanismo de diálogo como lo planteó uno de los socios de la coalición ayer o antes de ayer, que fue Manini, que ya venía planteando esto. Me parece que no es esa la intención del presidente, que creo que la lectura que hace
es que salió fortalecido de la votación de ayer, y el diálogo que va a propiciar es, como lo dijo, el que ya ha propiciado, ¿no? Jorge. No sé si Jorge se quedó Exacto. detenido. Sí, más de cordialidad y de Mm. comunicación, en todo caso no con camino como parte del proceso decisorio, de un Sí. camino a una decisión. Es decir, que me parece que lo que en la versión más radical, más fuerte, con mayores expectativas del lado del Frente Amplio, lo que querrían es participación decisoria, participación en los procesos de decisión, por lo menos en determinadas materias muy relevantes, muy bien, pero bueno, el gobierno dice, bueno, a mí me eligieron, yo voy a consultar, pero el que propone, el que decide, lo regulo. En este país, y para ciertas materias, y con la paridad política que hay, un proceso decisorio, llamémosle, sumamente arrogante, sumamente cerrado, Diálogo. eh, Tengo un problema de conexión, pero me parece que es de Jorge, que ahora en el final se Sí. deterioró la conexión. A ver, Pero Jorge, creo si que la... estaba diciendo que un proceso, que lo que ahí viene Jorge, que lo que cabe esperar es un proceso de diálogo cordial como el que había existido hasta ahora, y Bien. no como un cambio de mecanismo, me parece. Bien, les propongo reencontrarnos más temprano que tarde a ambos, bajo la consigna, porque hoy un dirigente político del gobierno dijo, la oposición quiere gobierno, pero en realidad, en lugar de gobernar, lo que quiere, de dialogar, lo que quiere, la oposición quiere diálogo, pero lo que quiere en realidad es cogobernar. Me gustaría que eso también forme como un insumo para nuestro próximo encuentro. Les despido porque además el reloj así me obliga, pero no evita que antes les salude, les abrace y les agradezca a ambos la generosidad y la disposición. Así que Jorge Lanzaro, muchas gracias. Verónica Pérez, muchas gracias. Gracias a vos. Un beso. Y bueno, Jorge anda ahí con alguna dificultad, pero bueno, lo importante es que la dificultad solo ocurrió en el final. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa, estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos en el 98.7, nos ayudaron a poner justamente La Mañana en Camino en su columna de análisis político los doctores en ciencia política, investigadores y docentes Jorge Lanzaro y Verónica Pérez.